en Rock Video. Y bueno, el segundo plato de la primera jornada de Aste Nagusia a las 9 de la tarde en Bilbo Rock va a ser Wicked Wizard. Wicked Wizard, que si no te decimos que el nombre del grupo, igual te piensas que son Black Sabbath. Ya directamente, yo creo que con eso ya es una carta de presentación bastante poderosa para unos músicos de su edad que beben de una música que existía cuando ellos no habían nacido. Que eso es lo bueno, ¿no? Que un músico joven no se ciña un poco a los sonidos actuales, sino que busque más hacia atrás, y eso es lo que se enriquece. Yo, de lo que hemos oído, el sonido está cuidadísimo, ellos tienen una energía absoluta y que son de Gatica. O sea, además comentabas antes, ¿no?, que 13 de los 16 grupos son de Bilbao, y es casualidad porque nosotros nunca miramos la procedencia de los grupos hasta que los elegimos. Sí. Y creo que es de los años que más gente de la villa acaba seleccionada. Sí, 13 de los 16, es verdad. Es muy bilbotarra esta muestra, sí. 40 aniversario, al final son guiños, yo creo en las señales, y todos son señales, ¿no? Sí. Bueno, pues eso se tiene que traducir en 8 sold outs. Bueno, esperamos. El único problema de los sold outs es la gente que se enfada. Que se queda afuera, que no lo hacemos a propósito, pero bueno, siempre repetimos todos los años. Eso es como la seguridad vial. Peligro al volante, atención. Pues aquí lo mismo. Venir con tiempo. Sí, porque si vienes de los toros te quedas sin sitio. Es que el que viene de los toros a ver estos conciertos a mí no me acaba de cuadrar. No sé por qué. Pero bueno, es una opinión muy personal. Bueno, acuérdate, el Torete también estuvo en la muestra, que son ya 33 años. Tiene que haber de todo. Bueno, entonces Wicked Wizard, una banda muy joven, o sea, componentes muy jóvenes, y ese sonido Stoner Doom que seguro que los más metaleros del lugar les hace las delicias, ¿no? Sí, y que no digan que recurrente, porque es verdad que no son muchísimos los grupos, que hay buenos, pero que bueno, que sí que en la muestra suelen tener cabida, ¿no? Pues como Chivo, y es que bueno, que han dado grandes momentos y grandes conciertos. Precisamente la semana pasada entrevistamos a Chivo. Ahí está. Podrían tocar en cualquiera de los 2 días de metal y fuera, no tienen ningún problema para encajarse en cualquier cartel, entonces eso también es un punto a su favor. Bueno, pues es un power trio, ¿no? Un power trio, Wicked Wizard, que, bueno, como decíamos, son 3 chicos muy jóvenes. Esperemos que, por ejemplo, como el año pasado, que también participaron Late to Scream, una banda muy joven con mucho éxito, sí, que en estos momentos desgraciadamente están en el dique seco, vamos a decir. Están ahí separados, no se sabe muy bien cómo, que bueno, que esto nos tiren para arriba y que no les pase eso. Sí, bueno, nos da la sensación que el público es muy diferente también, ¿no? Sí. El público de Late to Scream es muy joven, muy... Aquí estos 3 chicos, Unai, Íñigo y Mikel, van a traer un público bastante más veterano. Bastante más veterano simplemente por el gusto a este tipo de música, pero bueno, yo creo que al final también mucha gente que vaya a ver a Negra Calavera se va a quedar, y viceversa, y entonces sí. Lo que decía Luis, al final es un puñetazo encima de la mesa este doble cartel primero. Bueno, pues sin más dilación vamos a escuchar Rednecks from Hell de Wicked Wizard y seguimos.